Señor presidente, realmente los términos en los que se ha planteado esta interpelación, tanto por la interpelante como la contestación por la consejera, yo creo que son dos términos antitéticos. Por una parte, se habla de un criterio político y por parte de la consejería se contesta exclusivamente, digamos, desde el rigor jurídico en la aplicación de la ley. Y yo, sinceramente, creo que no son dos cuestiones opuestas, ni mucho menos. Creo que se puede actuar con criterio político sin salirse en absoluto del marco de la legalidad vigente, porque yo creo que nadie en esta Cámara tiene la tentación o puede tener la tentación de que nos saltemos la ley. Yo creo que nadie le va a pedir a la Ley General de Subvenciones. Pero si creyésemos que en este asunto procede una aplicación mecánica de la ley, una aplicación ciega, sin criterio valorativo ninguno, nos estaríamos equivocando. Aquí se ha citado antes dos artículos, el artículo 30 y el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. Y el artículo 37, que es el que hace referencia al reintegro de las cantidades percibidas, habla del incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Por lo tanto, yo creo que el criterio, con absoluto rigor jurídico y con absoluto rigor en la ejecución presupuestaria que tiene que justificar la petición del reintegro, es valorar si se ha cumplido el objetivo para el cual se pidió la subvención o si se ha falseado en su caso el proyecto o se ha destinado o no se ha justificado el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Eso es un criterio valorativo, consejera. Es un criterio valorativo que a los servicios técnicos de su consejería le corresponden. Y mire, estamos hablando del tercer sector. Y cuando se habla del tercer sector, muchas veces aquí yo creo que olvidamos por qué tienen este nombre. Y cuando hablamos del tercer sector tiene este nombre, ¿por qué? Porque son entidades privadas, de naturaleza jurídica privada, pero que realizan un servicio público. Es decir, que cubren, que rellenan los huecos que no cubre la Administración pública. Están prestando un servicio público y yo creo que esa prestación de servicio público debe ser la óptica desde la que se evalúe y se valore su actividad. Y, hombre, vuelvo a decir que ahí hay margen, y lo hemos hablado aquí reiteradamente, y no sé si va a ser posible encontrar un punto de acuerdo. Hay margen y había margen para hacer otra interpretación de la ley en otros asuntos parecidos que hemos visto aquí en esta Cámara, y que seguramente que si se hubiese actuado dentro de esos márgenes legales, pero con un criterio no tan rigorista ni tan estricto, no se hubiesen dado lugar a determinados conflictos. Hay margen. Y además tiene que haber margen por una cuestión, porque tenemos que saber en qué marco financiero trabajan estas entidades del tercer sector. Cuando se presenta un proyecto a principios de año, para una convocatoria que se resolverá en octubre, noviembre o diciembre, y que probablemente se cobrará al año siguiente, y durante todo ese año se va a trabajar ¿con qué dinero? Con un dinero que no se dispone, es decir, con la absoluta precariedad financiera, y sin saber si finalmente me van a resolver y me van a dar el dinero suficiente para prestar la actividad. ¿En quién pensamos? ¿Pensamos en si después la Administración pública va a ser absolutamente rigorista y me va a pedir que devuelva, o nos dedicamos a prestar el servicio público a esos ciudadanos que además son los que más lo necesitan y los que están en peor situación? Pues yo creo que en ese caso lo que hay que pensar, y me parece bien que piensen en ello, las entidades del tercer sector, es en prestar ese servicio público. Porque, vuelvo a decir, si nos ponemos en esa situación, habrá que exigir a la Administración que cumpla con otros plazos que no está cumpliendo. Y cuando salen las convocatorias a principios de año, pero no se resuelven hasta octubre, noviembre o diciembre, como hemos visto y ha sido la norma habitual de funcionamiento, y además no se paga hasta el año siguiente, y mantenemos a estas entidades en una precariedad financiera absoluta, luego que les tratemos de esta manera, sinceramente, me parece que falta sensibilidad. Sí, hay que decirlo así, y me duele decirlo, pero es cierto que falta sensibilidad. No voy a reiterar lo que en nuestro acuerdo de legislatura se recoge, ha sido citado por la portavoz interpelante, pero ahí precisamente hablábamos de eso. Hablábamos de sensibilidad para con este tercer sector que, vuelvo a decir, está haciendo una labor absolutamente imprescindible y cubriendo los huecos que no cubre la Administración pública y debería de cubrir. Y, por lo tanto, en función de ese criterio, me parece que es un criterio absolutamente político, que se mueve además dentro del marco de la legalidad, es desde el cual deberíamos evaluar esta actuación y esta petición, en su caso, de reintegro o no. Vuelvo a decir, yo creo que hay que actuar con sensatez, con sentido común, con respeto a la legalidad y con sensibilidad. Y todos esos principios son absolutamente conjugables. No es que lo crea que lo sean, es que lo tienen que ser.
máxime en el momento que estamos atravesando en la actualidad. Lo tienen que ser. Y, en todo caso, esperamos de esa sensatez, de ese sentido común y de esa sensibilidad, el que seamos capaces de adoptar una moción en esta Cámara la situación de todas estas entidades, de este tejido asociativo, y no que les conduzcamos todavía a una situación más precaria que es en la que están viviendo actualmente. Muchas gracias.